Vamos a estar aquí considerando un poco de la palabra de Dios. La epístola a los Hebreos no se nos dice el autor. Algunos creen que fue Pablo, algunos dicen que fue Bernabé, algunos piensan que fue Apolos. Algunos estaba leyendo, algunas personas dicen que el apóstol Pablo es quien escribió esta carta, pero no escribió que fue él, como en todas sus cartas, Pablo, apóstol de Jesucristo, por el maltrato que había tenido con los hebreos al él perseguir la iglesia. Se recuerdan que persiguió la iglesia, dio su voto de consentimiento para que apedrearan a Esteban, pidió cartas para ir a Damasco a traer a los creyentes, a los cristianos, y en una forma quizá de disculpa, algunas personas creen que el apóstol Pablo les está escribiendo, les escribe a los hebreos con la intención de poder convertirlos a Cristo, diciéndoles que Cristo es superior a los ángeles, que Cristo es superior a Moisés, que Cristo es superior al sumo sacerdote. Y en la segunda parte de la carta les anima a seguir adelante en los caminos de Dios. Como cristianos tenemos muchas luchas, tenemos muchas cuestiones, tenemos muchas interrogantes, y a lo que nos va a ayudar a los cristianos a poder seguir adelante en nuestra vida cristiana, mucho va a ser las convicciones que nosotros tenemos. Tenemos convicciones de venir a la iglesia aunque esté lloviendo, y eso es muy bueno, hermanos. Tenemos convicciones de salir a ganar almas, de dar a la obra misionera. Tenemos la convicción de la vestimenta, y eso es muy bueno, porque eso es lo que va a hacer de nosotros mejores cristianos. Lo que va a hacer que esta iglesia, la Iglesia Cristiana Bautista, sea una mejor iglesia, va a ser las convicciones que puedas tener como persona, como familia, pero también como iglesia. Y es en base a eso a lo que quiero predicar. Vamos a nuestras Biblias, a Hebreos capítulo 10, versículo 39. Hebreos capítulo 10, versículo 39. Y de ahí vamos a leer el capítulo 11. Yo lo voy a leer, ustedes solamente sigan con su vista. Puestos de pie, por favor, puestos de pie. Dice así la palabra del Señor. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, pues porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y de ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había concebido las promesas ofrecía a su unigénito, y habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde el sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac y a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la puesta mirada en el galardón. Vamos a orar. Padre celestial, rogamos de tu presencia y de tu sabiduría en este momento de la predicación. Te pedimos, Señor, que quites de nosotros toda turbación, pensamiento que sea ajeno, Señor, a poder escuchar tu voz en este momento. Te ruego que me uses, Señor, para tu honra y gloria solamente. Bendice esta hermosa congregación, cada hermano que está aquí, cada hermano quizá que escuchará la predicación en su hogar. Padre celestial, en tus manos nos encomendamos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. A lo largo de la vida cristiana, y quizá desde que nos convertimos a Cristo, hemos escuchado mucho la palabra convicción. Yo recuerdo cuando llegué aquí a la iglesia, se hablaban de convicciones. No sabía bien la definición, pero sí me daba un poquito la idea de qué era tener una convicción. Es así que los cristianos, a lo largo de nuestra vida cristiana, vamos adquiriendo convicciones que van fortaleciendo nuestra vida espiritual. En ocasiones nuestras convicciones están altas, en ocasiones nuestras convicciones se han venido abajo. En ocasiones necesitamos también nosotros seguir fortaleciendo las convicciones que tenemos, porque viene una racha mala, vienen momentos en los cuales nuestra vida espiritual no anda muy bien y el enemigo comienza a tambalear nuestras vidas. Es así que los cristianos debemos de estar llenos de convicciones. ¿Qué es una convicción? La Biblia nos dice en el versículo que leímos, Hebreos 11:1, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Curiosamente, los cristianos estamos llenos de convicciones. No tomamos, no fumamos, le decimos adiós a los vicios, leemos la palabra de Dios, hacemos o dejamos de hacer ciertas cosas y son nuestras convicciones. En la palabra de Dios, en la Biblia, solamente encontramos en el Antiguo y Nuevo Testamento una sola vez la palabra convicción. No quiere decir por eso que solamente vamos a tener una convicción, porque la palabra de Dios está llena de cosas que nosotros debemos hacer de acuerdo a los mandamientos establecidos en ese tiempo a la iglesia. Es así que la palabra convicción viene de la palabra griega que es elenchos. Esta palabra quiere decir redarguir, certeza, refutar, amonestar, acusar, convencer, convicto, redarguir y reprender. En el diccionario bíblico, esta es la definición que se le da a esta palabra convicción.
En un diccionario secular encontramos que la definición es seguridad que tiene una persona, seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que se piensa o se siente. Esa es la convicción. Es decir, nosotros recibimos a Cristo hace no sé cuánto tiempo. Recibimos a Cristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo es quien nos va redarguyendo y nos va diciendo, ¿sabes qué? Es necesario caminar con Dios. Yo recuerdo una de las primeras convicciones que yo tuve. Vine a la iglesia, quizá me congregué un mes. Yo llegué a la iglesia a la edad de 19 años, ahorita tengo 22. No es cierto. A la edad de 19 años llegué a la iglesia. Y yo recuerdo que en una ocasión veníamos para esta zona con uno de mis primos. Salimos en su carro desde por Chachapa. Y yo le dije, veníamos por el periférico, le dije, ¿sabes qué? Hay que hablar, pero ya no hay que decir groserías. Ya no hay que decir malas palabras. Yo era un joven, obviamente vivía en el mundo, y yo le dije, no hay que decir malas palabras. Como 15 minutos sin hablar ni una palabra él, ni una palabra yo. Pero fue algo que Dios me fue enseñando a que debemos de cambiar en nuestra vida. En una ocasión también yo recuerdo, veía a los hermanos, veía al pastor, veía cómo se peinaban. Yo me peinaba cuando llegaba a la iglesia. Quizá la hermana Rita, recuerdo que estaba antes, y de aquí creo que nadie, la hermana Karina llegó después, y nadie estaba. A ver, mi Juanito, ¿verdad? Raquel sí estaba con la hermana Adriana, ellos mucho tiempo atrás. Yo venía a la iglesia con pants rotos de atrás, venía con los cabellos parados, y era como yo venía a la iglesia. Yo empezaba a ver que los hermanos traían saco, tenían camisa, se ponían corbata. Yo dije, pues me voy a poner corbata. ¿Por qué? Pues quién sabe, pero me voy a poner corbata. Me bajaba de la ruta 45 y ya íbamos llegando a la iglesia y me ponía la corbata. Sentía que me asfixiaba, sentía raro, sentía feo. Uno va adquiriendo convicciones conforme va pasando el tiempo. Es así que las convicciones son de mucha importancia para nuestro crecimiento espiritual. Muchas veces, hermanos, vivimos con convicciones fuertes mientras nosotros nos encontramos con gente y hermanos que son mayores espiritualmente con nosotros, y eso es bueno porque tú vas a aprender convicciones de los hermanos. Tú, si uno es recién convertido, va a ver el trato que tiene el hermano con su esposa. Es atento, es caballeroso, es amoroso, es tierno, y decimos, ok, pues es algo que quizá en el mundo gritos, en el mundo divorcio, en el mundo muchas cosas que el mundo lo tiene como normal, pero ahora estando en Cristo vamos adquiriendo nuevas convicciones. Es así que, hermanos, es muy bueno que nosotros nos acerquemos a hermanos que son más grandes espirituales que nosotros, aquellos que te van a animar. Pues vamos al evangelismo. Mira, hermana, ya vienen las conferencias de misiones y es importante que tengamos la convicción de aprender a dar a la obra misionera. Es importante que nosotros crezcamos más en lo espiritual para el Señor. Es así que nuestras convicciones, muchas veces cuando estamos solos, es cuando vamos a demostrar realmente el cristiano que nosotros somos. Decimos, estamos en la iglesia como grupo y aquí hablamos bien, no somos respetuosos, andamos bien en una vida espiritual. No decimos malas palabras, pero llegamos al hogar donde hemos vivido siempre y las palabras cambian. Venimos a la iglesia y tenemos un vocabulario más refinado, un vocabulario más puro. Pero muchas veces ya llegamos a la casa hablando como estamos acostumbrados.
Es así que necesitamos nosotros pasar tiempo con hermanos que nos van a ayudar a nosotros en nuestro crecimiento espiritual. Y es así, hermanos, que quiero iniciar diciendo que todas estas personas que estuvieron en el pasaje de los héroes de la fe es porque eran gente que tenían fuertes y grandes convicciones. A pesar de que tenían riqueza y fama, ellos decidieron vivir para el Señor. A pesar de que tenían muchas riquezas, decidieron darle al Señor lo que le correspondía al Señor. Y es en base a lo que nosotros acabamos de leer que quiero predicarles en esta tarde. Dice, acompáñenme a sus Biblias, Hebreos 11:4. Hebreos capítulo 11, versículo 4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Hermanos, la Biblia nos habla en este pasaje de muchas personas, pero una de las convicciones que tenía Abel era que él iba a ofrecer a Dios el más excelente sacrificio. Perdón, no sé si alguien me podía traer una botellita de agua o un vaso de agua, por favor. La Biblia nos dice aquí, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Nosotros leemos en la Biblia Génesis capítulo 4, acompáñenme rápidamente, Génesis capítulo 4. Vamos a leer un poquito aquí, Génesis capítulo 4, versículo 1. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Es decir, vemos cómo la palabra de Dios, aunque es muy breve el relato que nosotros tenemos en la Biblia de Abel, dice la palabra de Dios en Hebreos que sus ofrendas dan testimonio de él. Muchas veces llegamos a la iglesia y decimos, pues hay que construir, hay que dar a la obra misionera, hay que dar el diezmo. Viene un pastor, un invitado, y hay que recoger una ofrenda. Pero saben, hermanos, algo que va a hacer distinción entre nosotros va a ser el ofrecerle a Dios el más excelente sacrificio. Muchas veces, y yo admiro todo lo que se ha hecho en este lugar en 5 años que llevamos aquí, y vemos cómo la inversión, cuando se tuvo que pagar, cuando se tuvo que dar. Y déjenme decirles, hermanos, que una iglesia madura, una iglesia fuerte, va a estar llena de hermanos que tienen como prioridad darle a Dios el más excelente sacrificio. En ocasiones va a decir el pastor: necesitamos comprar más cemento, necesitamos echar la siguiente parte del edificio, necesitamos echarle ganas, necesitamos una ofrenda. Y ¿saben qué, hermanos? Necesitamos nosotros ofrecerle a Dios el más grande sacrificio. La Biblia nos dice ahí en Hebreos que Abel ofreció a Dios el más grande sacrificio. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Es decir, hermanos, necesitamos tener la convicción de darle al Dios lo mejor.
En ocasiones se nos dice, no, pues es que ¿para qué ofrendamos? ¿Para qué nos sacrificamos? ¿Para qué nos vamos a esforzar? Pero es necesario que una iglesia y los hermanos en la iglesia estemos dispuestos a darle a Dios el más excelente sacrificio. Eso va a implicar el ofrecerle también nosotros nuestro cuerpo, nuestro servicio en un sacrificio vivo. La palabra dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y en ese sacrificio, hermanos, muchas veces vamos a tener que levantarnos temprano para estar en la iglesia. En ocasiones vamos a salir del trabajo y vamos a estar cansados y vamos a tener que ofrecerle a Dios nuestro mejor tiempo. Pudiéramos estar dormidos, pudieras estar viendo la tele, pudieras estar viendo los Juegos Olímpicos, pero tú has decidido servirle a Dios y tú has decidido estar con el Señor y ofrecerle el más excelente sacrificio, aún en lo que representa y conlleva tu vida personal. Es así que, hermanos, necesitamos nosotros ofrecer a Dios el más excelente sacrificio. Vienen conferencias, vienen tal actividad, pues con gozo, con alegría. Qué tristeza da en ocasiones uno como pastor tiene que, ok, vamos a tener tal actividad y necesitamos comprar eso, necesitamos cemento, necesitamos varilla y necesitamos hermanos que estén apoyando. Y muchas veces, pues, ¿quién pudiera apoyar? Y todos ahí en silencio, todos esperando que el pastor termine con todo ello para ya pasar a la predicación, para ya poder irnos a nuestras casas. Pero necesitamos, hermanos, ser como Abel, de lo más gordo, de lo más lo que podía él vender más caro, de lo que le iba a traer a él un beneficio más grande económico. Él estaba dispuesto a ofrecerle a Dios lo mejor. Hermano, hermana, déjame hacerte una pregunta. ¿Estás dispuesto a ofrecerle a Dios a uno de tus hijos? Pudiera ser que Dios lo llame al ministerio. Pudiera ser que él tenga un llamamiento a servir a Dios, quizá como un misionero, quizá servir de tiempo completo aquí en la iglesia. ¿Estamos seguros a ofrecer el más grande sacrificio a Dios? ¿Estamos dispuestos a que se vaya a estudiar a un colegio bíblico, un instituto, seminario, que estudie aquí en el instituto local? ¿Estamos dispuestos a invertir? ¿Estamos dispuestos a darles para ello? Necesitamos ofrecer lo mejor a Dios, ponerlo en las manos de Dios y que Dios se encargue del resto. Vamos a avanzar rápido porque el tiempo avanza. Versículo 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La Biblia nos da un relato sumamente breve de lo que fue la vida de Enoc. Acompáñenme, Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. Versículo 18. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalet. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. La Biblia nos muestra en estos breves versículos que Enoc era una persona que caminaba con Dios. Enoc era una persona que pudiéramos decir en pocas palabras, él no quería seguir al mundo ni las cosas que había en el mundo.
Para él eso era algo pasajero, para él era algo que decía, Dios no se agrada de todo ello. Y Enoc estuvo dispuesto a caminar con Dios durante 300 años. Eso nos da un peregrinaje largo. Pruebas tuvo. Probablemente alguien de su familia falleció. Probablemente en ocasiones lo criticaron. Ya eres hermanito, ya eres un aleluya. Ya te vas a la iglesia. Ya andas cargando tu Biblia. Ya nada más andas de exagerado ahí. Ahora ya te prohíben hacer las cosas, porque así dice la gente, ¿no? Ahora ya no te dejan tomar. Ahora ya no vas a las fiestas. Ahora ya no haces esto. ¿Saben por qué? Enoc tenía la convicción de caminar con Dios. Y esta es una convicción, hermanos, que nosotros debemos de tener. Necesitamos caminar con Dios día a día. Hay cosas básicas en el cristianismo: leer la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo conforme a lo que en él está escrito. Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos la bendita palabra de Dios. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, tenemos la convicción de caminar con Dios y genuinamente leer las Escrituras. Tenemos la convicción de que vamos a pasar tiempo en oración por la esposa, por el esposo, por los hijos, por el pastor, por los hermanos en la iglesia, por los misioneros. Realmente pasamos tiempo genuino caminando con el Señor en oración y leyendo la palabra de Dios. Es así que, hermanos, a través de la Biblia, a través de las Escrituras, vamos a conocer la voluntad de Dios. A través de las Escrituras, nuestras convicciones se van a ir fortaleciendo. Y Enoc era una persona que caminaba con Dios. Enoc era una persona que llegaban los familiares, vamos una vez al año, ¿qué tiene? No hace daño, no es ninguna, dicen así las personas. ¿Sabes qué? Mira, vamos a tener los 15 años, vamos a tener un buen reventón, vamos a tener una buena pachanga, vamos a tener esto, va a venir el conjunto y vamos a bailar, nos echamos un dancing, echamos esto y aquello. Pero hermanos, necesitamos los cristianos tener la convicción de que día tras día vamos a caminar con Dios. No solamente el día domingo, no solamente el día jueves que venimos por las tardes, sino cada día necesitamos nosotros caminar con Dios. Cada día necesitas leer las Escrituras. Cada día debes de decirle adiós a las cosas del mundo. Enoc, me imagino en sus tiempos, tantas cosas perversas como pasaban en los tiempos de Noé. Tantas cosas malas. Hoy en día todo lo que nos dice el mundo, no, pues es que si no tienes un tatuaje no andas a la onda, no andas a la moda. ¿Sabes qué? Mira, ponte un tatuaje. Yo ya llevo 15, ya voy por el 16 y ya ando tatuado de aquí, ya ando con el pelo verde, ya ando con la expansión por la oreja. Pero eso no es andar en los caminos de Dios. Un cristiano debe de cuidar su cuerpo, el cual no es nuestro, el cual es de Dios. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y necesitamos los cristianos hoy más que nunca tener grandes convicciones y decirle no al pecado, hacerlo a un lado y decir vamos en pos de Jehová, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Necesitamos nosotros seguir proclamando el nombre de Cristo. Necesitamos nosotros, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que dice el mundo, a pesar de lo que dice la familia, a pesar de lo que vemos en la televisión, a pesar de lo que grita y dice la comunidad LGBT, no, pues vamos a enseñarles a tus hijos, los vamos a enseñar lo que es el verdadero amor. Un cristiano debe de seguir caminando con el Señor. A pesar de todo lo que el mundo nos ofrece, el mundo es engañador, el mundo es traicionero, el mundo quiere la vida de tus hijos, quiere tu vida, el diablo te quiere ver sumergido en la miseria. Y hoy más que nunca esta amada iglesia, la ICB,
necesita hermanos, hermanas, jóvenes y señoritas que tengan fuertes convicciones. Que tengamos convicciones, que digamos, vamos a ofrecerle a Dios el más excelente sacrificio. Vamos nosotros a caminar con Dios a pesar de lo que el mundo dice. Admiro tanto la vida de Enoc. No fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Él tenía esa convicción, caminar con Dios y agradar a Dios, hacer lo que Dios decía. Leemos la Biblia, un mandamiento, leemos la Biblia, otro mandamiento, leemos la Biblia, un montón de cosas. Y nosotros como cristianos necesitamos pasar tiempo con Dios. Hermano, nada puede sustituir tu vida espiritual. ¿Quieres caminar con Dios? Necesitas obligatoriamente leer la Biblia. Es bueno que escuches predicaciones, que las pongas quizá en tu celular, en tu casa, mientras haces que hacer, en el trabajo, quizá unos audífonos te ponen. Es muy bueno, pero es necesario caminar con Dios por medio de la Biblia. Enoc vivió en tiempos donde no había Biblia. Enoc vivió tiempos donde no había iglesia. Pues vamos para allá. Aunque en el capítulo 4 se nos dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Es así que Enoc, 300 largos años, vivió con la convicción de agradar a Dios y de caminar con Él. Muchas veces los cristianos nos desanimamos. Llevamos 2 semanas en el cristianismo y decimos, ya no quiero ir a la iglesia. Son bien exagerados. En ocasiones más tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 1 década. Y hay cristianos que los hemos visto abandonar los caminos de Dios. Uno de los jovencitos que aún veo un futuro en él. 5 años con nosotros desde que iniciamos. Es el tiempo que, como que ya no me gusta tanto la iglesia, está creciendo el celular, va él solo, su familia no va a la iglesia, tiene batallas en el mundo, tiene batallas con sus familiares y en la iglesia lo alentamos. Y muchas veces, hermanos, el que cree estar firme, dice la Biblia, mire que no caiga. Necesitamos nosotros fortalecer nuestras convicciones, juntarnos y considerar a aquellos que son más grandes espirituales para que nosotros pasemos tiempo con ellos y nuestras convicciones se fortalezcan. Lee la palabra de Dios, ten la convicción, así como Enoc, de caminar todos los días durante 300 años con Dios. Yo me imagino en ese tiempo, mira, vamos a una fiesta, Enoc, siempre andas por allá, andas haciendo cosas medio raras, te pones ahí a hablar solito con tu amigo imaginario. Enoc, mira, vamos a la fiesta, mira, vamos, allá hay mujeres, mira, allá vamos a pasarla bien, vámonos de vacaciones, mira, allá tus hijas, tu mujer, se van a poner bikini, se van a poner eso y aquello. Pero las convicciones son lo que van a hacer la diferencia. Caminar con el Señor. 300 años Enoc caminó con Dios. Qué tremendo. Hermano, no quiero desanimarte. Hermano que tienes poco tiempo en la iglesia. Van a venir luchas, van a venir pruebas, van a venir desánimos. El diablo lo que va a querer es hacer tu vida una miseria, decir, ¿para qué vas a la iglesia? Puro fanatismo, no te permiten vivir la vida como se debe de vivir, mejor mira, regrésate para acá. Pero hermano, dice la Biblia donde iniciamos en el 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición,
sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y continúa, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Aquellos grandes personajes que vemos en la Biblia y en este pasaje, no es porque vivían una vida a medias en su vida espiritual con el Señor, eran porque ellos estaban en serio. Ellos estaban ahí, no, ¿sabes qué? Eso está mal, eso es pecado. Vamos nosotros a ir en pos de Dios. Eso de andarse poniendo aretitos, eso de andarse pintando la cara, eso de andarse pintando el cabello de rojo, de verde, parecen la bandera de México, verde, luego amarillo, luego rojo y tantas cosas. Dice la Biblia, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Necesitamos hermanos y hermanas que tengan convicciones fuertes. Dios produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero si no nos exponemos a su palabra, a pasar tiempo con Él, a venir a la iglesia, no lo vamos a hacer. ¿Cómo podemos nosotros caminar con Dios en nuestros tiempos, hermano? Escuchaba de algunos, no, pues la lluvia, ya estaba lloviendo, pero nos venimos a la iglesia. Esa es una convicción, nunca la cambies. Nunca cambies esa convicción. El domingo en la mañana se viene a la iglesia, se adora a Dios, y en la tarde se va uno a comer, se va a recostar un rato, pero regresa en la tarde. Esa es una buena convicción que va a hacer que tu vida espiritual esté más fortalecida. Aparte de todo ello, que venimos al Grupo Esperanza, que venimos entre semana al culto, que vamos a ganar almas, que vamos a las conferencias, que vamos al campamento con los jóvenes, todo eso fortalecerá nuestras convicciones. Necesitamos hermanos que tengan vidas con grandes convicciones. Versículo 7, Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Me voy a saltar ese punto, versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde ir. La vida de Abraham es realmente impresionante. Dios le llama, vete de tu tierra y de tu parentela. Ur de los Caldeos, estaba a gusto, estaba cómodo. Tenía siervos, tenía riquezas, tenía animales. Era una gente distinguida. Vete a la tierra que te voy a mostrar. Un lugar donde estaba habitado, estaban los cananeos, estaban los fereceos, estaban los heveos y todos los feos estaban allá. Dios le dice, vete para ese lugar. Se saldrían ustedes de su casa, ¿sabes qué? Vete de tu casa que tanto trabajo te ha costado edificar, le has puesto piso nuevo, le has ido arreglando, vete para allá, mira, te vamos a mandar allá a un fraccionamiento, todo está ocupado, pero ahí te vamos a dar un lugar. Uno lo pensaría. Uno dice, pues, ¿cómo nos vamos a ir para allá? Pero Abraham obedeció a Dios. Él tenía la convicción de que los planes de Dios eran mejores que sus planes. Él consideró, vio todo ello y dijo, pues aquí mi familia va a crecer, está mi papá, están mis sobrinos, está mi familia, está la educación. ¿Y cómo que me vaya a otro lugar? Quizá él ya había planeado su vida, él ya tenía visualizado un futuro, pero Dios 75 años le llama, ya grande, ya no en toda la juventud, en toda su fuerza, en su vigor.
emprender un largo viaje y ¿saben qué? Obedeció. Llega a ese lugar, comienza a tener problemas, comienza a ver que las cosas no eran tan sencillas, se lleva a su sobrino, pasan un montón de cosas, después desciende a Egipto porque no había comida, llegó una gran hambre, se va a Egipto y vemos que luego vuelve a regresar, montón de problemas, pero a pesar de todo ello, que estuvo como extranjero, a pesar de que había dificultades y problemas, ¿saben cuál era su convicción? La voluntad de Dios es mejor que mi voluntad. Andar en los caminos de Dios es mejor que el mejor futuro que el dinero me pudiera comprar, que el mejor futuro que mi familia ya me ha establecido a mí. La voluntad de Dios, hermano, en tu vida va a ser el mejor camino que tú puedas tomar. Vamos a llegar a la iglesia, quizá Dios va a tocar tu corazón, quizá Dios va a llamarte también. Y sabes qué, Juanito, te quiero de misionero hasta Asia y te vas allá con el bull. Y sabes qué, pudiera ser la voluntad de Dios. Pudiera ser que Dios te está llamando para que tu vida sea una bendición, para que tú seas alguien que trabaje de tiempo completo aquí en la iglesia. Y uno diría, no, pero ¿cómo vamos a vivir si aquí gano bien, si aquí tengo mi negocio, tengo mi trabajo? Dios no nos va a dejar. Abraham, a pesar de las dificultades, vemos cómo Dios le bendecía. ¿Por qué? Porque es mejor andar en la voluntad de Dios que en nuestros propios caminos. Muchas veces creemos que somos bien sabios, que no la sabemos de todas. No, sí, yo ya voy a la iglesia, pero está bien que prediquen, está bien que enseñen. Y creemos que somos tan capaces de hacer y de deshacer. Y no consideramos en ocasiones la voluntad de Dios. Hermano, vas a tomar decisiones. Déjate influenciar por la voluntad de Dios. Hoy por la mañana predicaba cómo discernir la voluntad de Dios. Perdón. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 16 que Pablo quería ir a Asia a predicar. ¿Es la voluntad de Dios que se predique el evangelio a toda criatura? Sí. Pero vemos que dice la palabra de Dios que se les fue prohibido por el Espíritu Santo ir a esas regiones, a esos lugares. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Diríamos, Dios está contradiciendo, porque no es cierto que la Biblia dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Sí, pero hay tiempos en la voluntad de Dios también. No le vamos a decir a una niña de 15 años, 16 años, pues ya me quiero casar, me quiero juntar. Pues sí, no. ¿Es la voluntad de Dios que se case? Sí, pero quizá cuando sea más grande, cuando sea más madura, cuando llegue el tiempo de Dios. Hermanos, necesitamos, así como Abraham, caminar en la voluntad de Dios. Y déjame decirte algo, no vamos a leer el relato bíblico, pero Abraham, el andar en la voluntad de Dios, le llevó a tomar decisiones importantes y difíciles. Se tuvo que alejar de su sobrino que él amaba. Lo fue a rescatar con 250 y tantos de sus siervos. Lo amaba. ¿Sabes qué? Ya hay mucho pleito, mucho problema. Ya mejor cada quien por su lado. Tuvo pérdidas. Tuvo decesos. No obstante, él siempre supo que los planes de Dios eran mejores que nuestros propios planes. Hermanos, tú haces tus planes, hacemos nuestros. El año pasado en la pandemia, yo recuerdo, hicimos nuestra planeación anual, escuelitas de verano, conferencias, aniversario, conferencias de misiones, conferencias de jóvenes.
todo, solamente la conferencia de jóvenes y la de misiones la pudimos llevar a cabo. Pero de ahí en fuera, todo lo tuvimos que posponer y cancelar. Es mejor estar en la voluntad de Dios. Quiero terminar ya con esto. Vamos a saltarnos hasta el versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Conocemos la famosa historia de la vida de Moisés. Lo mandan en una pequeña balsa, la calafatean, llega con la hija de Faraón. Providencialmente vuelve a regresar con su familia. Estuvo con ellos hasta los 5 o 7 años, pero después lo llevaron a vivir a lo que en aquel entonces era la potencia mundial, Egipto. Tenía siervos, siervas, tenía riqueza, se le antojaba algo y tenía servidumbre que llegaban con las uvas que el niño quería, que el joven venía creciendo e inclusive mujeres le podían llevar. Y ¿saben qué? Llegó el momento a los 40 años cuando él escogió ser maltratado con los de su pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado. Hermanos, necesitamos tener convicciones como estos grandes siervos de Dios, como estos grandes hombres de Dios. Tener la convicción de ofrecerle a Dios el más excelente sacrificio. Tener la convicción de caminar cerca de Dios y agradarle a Él. Necesitamos tener la convicción de saber que la voluntad y los planes de Dios son mucho mejores que los nuestros. Y necesitamos nosotros tener la convicción de que vamos a sufrir siendo como cristianos. Quizás sí lo vamos a sufrir, quizás no tanto, pero necesitamos nosotros considerar que es mejor los caminos de Dios. Moisés dejó la fama, dejó la riqueza, dejó los grandes monumentos y templos que tenían. Él podía proclamarse también, si lo quería, como un faraón, pero no lo decidió porque él sabía que era mejor adorar al Dios verdadero, al Dios de sus padres. Era mejor adorar a Jehová de los ejércitos. Era mejor ir en pos de él que seguir al Dios del sol, o seguir al Dios Ra, o seguir al Dios Api como lo seguían ellos. Es así que él consideró, vio todo ello, y a pesar de que tenía la riqueza, era mejor andar en los caminos de Dios, porque es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería andar en los caminos de Dios que andar con los deleites temporales del pecado. Hermano, necesitamos fortalecer nuestras convicciones. Necesitamos crecer en lo espiritual. Necesitamos rogarle al Señor, ayúdanos a crecer, aumenta nuestra fe. Y continúa la palabra de Dios 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio y tenían grandes convicciones,
Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, todos ellos, aunque no alcanzaron lo prometido, tenían la convicción, tenían su mirada puesta en Jesús. No te canses de venir a la iglesia, no te canses de leer la Biblia, no te canses de escuchar, eres hermanito, las críticas, siempre lo va a haber. Hermano, fortalece tus convicciones, fortalece tu vida espiritual. Busca a Dios. En cuanto a mí, a Dios clamaré, tarde, mañana y a mediodía clamaré y Él me oirá. Necesitamos seguir buscando a Dios. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Querido visitante, que tú estés aquí no es ninguna coincidencia. Dice la Biblia que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú quieres iniciar una vida espiritual y una vida con grandes convicciones, necesitarás tener al Hijo de Dios en tu corazón. El que cree en el Hijo no verá la ira. Si crees en el Hijo de Dios, estarás en la gloria cuando tú llegues a morir. Puestos de pie, vamos a orar. Padre Celestial, te rogamos que tú sigas bendiciendo la iglesia. Padre Celestial, te rogamos por cada hermano, por cada hermana joven. Quizá nuestra vida está tambaleando, pero te pedimos, Señor, que tú nos sigas fortaleciendo y ayudando en nuestra vida espiritual.